Se convirtió en un fenómeno musical a finales de la década de 2000 e inicios de la década de 2010. Flo Rida se estableció como el rey de las fiestas gracias a su gran catálogo de exitosos sencillos, que eran una combinación de rap, pop y electrónica. Desde su debut se posicionó como el artista de moda, su música se escuchaba en todo el mundo. Debido a esto, Flo Rida se ha convertido en uno de los artistas más vendidos mundialmente. Tamar Lascelles Diller nació el 16 de septiembre de 1979 en Carol City, Florida, Estados Unidos, como el único hijo varón entre 7 hermanas, la cual la menor es su gemela. Desde pequeño, Tamar estuvo influenciada por la música al crecer en una familia en la que la mayoría de los miembros cantaban para ganarse la vida, ya que algunas de sus hermanas cantaban en un grupo local de gospel. En su infancia se reunía con sus amigos del vecindario principalmente para jugar basquetbol, deporte del que era aficionado. Sin embargo, en su adolescencia pronto sus gustos comenzaron a dar un giro inesperado, y ya no era la pelota lo que llamaba su atención, sino la música que ponían de fondo en cada juego, el rap. Además, su cuñado era un hype man del grupo de rap local Two Light Crew. Como resultado, estuvo constantemente expuesto al rap y se convirtió en un entusiasta desde una edad temprana. Mientras estaba en secundaria, se unió un grupo de rap amateur llamado Groundhogs, un grupo de 4 miembros. Los otros miembros del grupo eran amigos cercanos de él y vivían en el mismo complejo de apartamentos. Allí adoptó el nombre de Rock Spin y el grupo trabajó juntos e hicieron música durante 8 años. En 1998, Tamar completó sus estudios secundarios y se matriculó en la Universidad de Nevada, Las Vegas, para estudiar Administración de Empresas Internacionales, pero la abandonó en tan solo una semana. Después fue a la Universidad de Barry durante 2 meses y también la dejó, todo por su amor por la música. Justo en el momento de iniciar su carrera como rapero, una de sus hermanas murió. Su muerte le afectó enormemente, pero de la tragedia sacó fuerzas y dijo que iba a hacer todo en memoria de ella. En 2001 siguió los pasos de su cuñado y se convirtió en el hype man de Fresh Kid Days de Two Light Crew. Un hype man es un rapero de apoyo del rapero principal que se encarga de animar al público en los shows. Para ese entonces su alias ya había cambiado a Flo Rida. Este alias nació después de no sentirse identificado con su anterior alias. Después de muchas ideas se inspiró de su lugar de nacimiento, Florida, y solo lo partió por la mitad. Este era un seudónimo acorde al tipo de rap que quería crear. Flo Rida comenzó a trabajar con Fresh Kid Day los siguientes años y Fresh Kid Day se lo llevó de gira. Este fue un periodo de aprendizaje para Flo Rida, que incluso apareció en varias canciones del álbum Freaky Shiny de Fresh Kid Ice. Su trabajo con Ice llamó la atención de Devante Swing, un productor discográfico e integrante del grupo de R&B Jodeci. Devante Swing hizo de mentor para Flo Rida y lo ayudó a buscar un contrato discográfico, pero a pesar de los esfuerzos por asociarse con un buen sello, enfrentó el rechazo de muchos sellos discográficos. El futuro parecía sombrío en este punto, luchó para llegar a fin de mes, tomó varios trabajos ocasionales, vagabundeaba en moteles y a veces en las calles, persiguiendo su sueño. Después de muchos intentos fallidos, Flo Rida regresó a su ciudad natal para comenzar de nuevo. En esta nueva etapa la suerte sí le sonrió, y después de un corto tiempo firmó su primer contrato con una discográfica de nombre Powboy Entertainment. Inmediatamente Flo Rida comenzó a asociarse con otros raperos del área de Florida, como Rick Ross, Trina, T-Pain y Trick Daddy, también con el productor DJ Khaled. Para el año 2007, Flo Rida estaba preparado para presentar su primera producción musical, la cual fue un mixtape llamado Mr. Birthday Man, en el cual participaron DJ Khaled y Rick Ross, específicamente en la canción Birthday, que fue bien recibida por el público. En el 2008, Flo Rida lanzaría su álbum debut Mail on Sunday. Esta primera producción sería la responsable de su paso al estrellato. Debutó en el número 4 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 86,000 copias en su primera semana. Este álbum le dio a Flo Rida la popularidad mundial gracias a su sencillo Loud, interpretado con T-Pain. La canción estuvo durante 10 semanas en la primera posición de la lista Billboard Hot 100. La canción fue un gran éxito mundial, escalando en la cima de varias listas nacionales e internacionales. Además fue nominado a un Grammy a Mejor Colaboración de Rap Cantada. Aparte del Loud, el álbum también contenía los exitosos sencillos Elevator e In the Air.
big bass on it. Hey, this my jam, y'all don't understand, I'ma make you understand what's pumping in my CD play. Después del éxito de Mail on Sunday, Flo Rida se convirtió en un artista solicitado para colaboraciones y fue visto como invitado en canciones de otros artistas de R&B, rap y pop. Un año después de su exitoso debut, Flo Rida lanzó su segundo álbum titulado Roots, que debutó en el número 8 de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 55,000 copias en su primera semana, y a finales de ese año el álbum vendió 300,000 copias. Y al igual que su álbum debut, este álbum también contenía un sencillo súper exitoso. Este sencillo era Right Sound, que se convirtió en el segundo éxito número 1 de Flo Rida. Además de Right Sound, el álbum contenía los sencillos Sean, Sugar, John, Beyond You y Available. Este álbum tuvo una nominación al Grammy al mejor álbum de rap. Para 2010, Flo Rida lanzaría su tercer álbum, Only One Flow Part 1, que fue un fracaso. El álbum debutó en el número 107 en el Billboard 200, con ventas en la primera semana de solo 11,000 copias, una baja abismal en comparación con sus álbumes anteriores. Si bien el álbum fue un fracaso, contenía el exitoso sencillo Club Can't Handle On Me y otros éxitos menores como Turn Around, 5, 4, 3, 2, 1 y Who That Girl. Después del fracaso de su tercer álbum, Flo Rida regresó en 2012 con mucha fuerza con el lanzamiento de su cuarto álbum Wild Ones. Este álbum contenía 4 exitosos sencillos que volvieron a poner a Flo Rida como un fenómeno mundial de la música. Sencillos como Good Feeling, Wild Ones, Whistle y I Cry dominaban el top 10 de la lista Billboard Hot 100. El álbum debutó en el número 14 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 31,000 copias en su primera semana. El sencillo Wild Ones fue nominado a un Grammy a la mejor interpretación rap cantada. Los siguientes años su producción consistió en gran parte en sencillos y colaboraciones. No fue hasta 2015 que regresó con el exitoso My House EP. Este EP fue un éxito gracias a los exitosos sencillos GD Affair, I Don't Like It, I Love It y My House. It's going down for real. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Welcome to my house, baby, take control now. En los últimos años, Flo Rida se ha dedicado a solo lanzar sencillos, a hacer colaboraciones y giras de conciertos. Y claro, también a disfrutar toda su fortuna. Aunque no está retirado de la música, ya han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de su último álbum en 2012. Flo Rida está insinuando en las redes sociales que está trabajando en un nuevo álbum, llegando incluso a programar fecha de lanzamiento para su quinto álbum, pero hasta ahora no ha llegado, y quizás nunca suceda. En 2016 fue acusado de ser un padre horrible y de abandonar a su hijo que tiene una enfermedad cerebral grave. La madre del niño afirmó que Flo Rida se ha negado a visitar a su hijo. Si bien paga el seguro médico y la manutención del niño, solo se ha encontrado una vez con su hijo, y su actitud hacia él es fría. También dijo que se refirió al niño como un niño maldito. Si bien Flo Rida es uno de los entre comillas raperos más vendidos, parece que a pocos les importa esto, hablando específicamente de la comunidad de hip hop. Muchos o la gran mayoría no considera a Flo Rida un rapero. Esto se debe a su tipo de música orientada al pop y electrónica, con ganchos pegadizos que incluyen solo algunos versos de él rapeando. La carrera de Flo Rida es un poco rara si vemos las ventas de sus álbumes, ya que son deprimentes. Su exitosa carrera radica en los éxitos que tuvieron sus sencillos. Sin embargo, nadie le quita a Flo Rida ser uno de los artistas más pegadizos de este siglo, sin duda uno de los creadores de éxitos más exitosos en la música.